Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de luz para el canal. En el día de hoy traemos un video un poquito más tranqui, sacándonos un poquito de encima todo lo que fue la nueva actualización. El tema de que, bueno, se ha roto por completo el emparejamiento, pero que lo han solucionado. Y de paso vengo justamente a actualizarlo sobre este tema porque en mi caso en particular, ya con todo un día de aplicado este último cambio por parte de los devs que decían que, bueno, habían solucionado el tema de los emparejamientos, en mi caso en particular, la realidad es que estuve jugando muchísimo y se me han dado enfrentamientos normales. Obviamente, y recordemos que ya antes de lo que era la actualización de los perks, teníamos enfrentamientos que muchos de ellos eran difíciles de jugar y muchos los terminábamos perdiendo. Esto se sigue manteniendo de esta forma, me siguen apareciendo enfrentamientos con un 80% de diferencia de poder general de la cuenta, algunas personas que tienen 2, 3 cartas a nivel 10 con todos los perks, o perks mejorados hasta el nivel 20, que es algo muy difícil de conseguir y de alcanzar, y que obviamente después te hacen la diferencia a la hora de jugar, ¿no? Pero bueno, esto es algo similar a lo que sucedía antes. Lo que sí no me ha pasado más es que me aparezca gente de 200, 300, hasta 400% de poder general de la cuenta más que el mío. Con lo cual, en mi caso, y hablo en mi caso particular porque gente del clan me ha dicho que aún con este último cambio han seguido teniendo problemas. Pero bueno, en fin, déjenme en la caja de comentarios qué les ha estado sucediendo a ustedes, si realmente se solucionó el tema de los emparejamientos o les siguen apareciendo personas que lo superan por demasiado y los partidos son prácticamente injugables. En el video del día de hoy no vamos a estar tocando ese tema, vamos a estar tratando de conseguir a Dragonino al nivel 10 para tratar de desbloquear la segunda ranura. Como sabrán, Dragonino sigue siendo de los héroes más fuertes dentro del meta y me gustaría implementarle un segundo perk, una segunda ventaja para seguir sacando, obviamente, diferencias con respecto a mis rivales. Las ventajas se transformaron en lo más importante que tiene que tener un héroe para poder tener peso dentro de las batallas, así que tenerlas a nivel 10 es sumamente importante. Y aprovechando que Dragonino está en las invocaciones celestiales mejoradas, es justamente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Antes de arrancar con el video, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego y este es el mazo que estoy utilizando ahora con el tema de las hachas para poder ganarla justamente dentro de lo que es el desafío de la búsqueda de runas. Bueno, básicamente tengo que también utilizar a la pesadilla, pero como no es un héroe que esté dentro del meta, es complicado de implementarlo dentro de la composición, es el único que no estoy utilizando en este momento. Prefiero utilizar a muerta y ganar más enfrentamientos que utilizar a pesadilla y ganar uno de cada tantos. Y la realidad, aprovecho para actualizarlos, la búsqueda de runas, honestamente, en lo que es la tabla de posiciones es muy complicado subir, o por lo menos a mí se me ha hecho muy difícil, pero sí es muy sencillo completar el pase de abajo, ya con 750 hachas van a poder completarlo, con lo cual yo creo que la compra de la llave dorada y la llave plateada, si es que quieren invertir dinero dentro del juego, sale rentable. O sea, honestamente no hay que jugar demasiado como para poder completarlo. Yo lo completé y no soy una persona que esté 24/7 jugando al juego. Dicho esto, tenemos las invocaciones celestiales mejoradas y tenemos a Dragonino. Me faltan 4 ejemplares de Dragonino para poder subirlo a nivel 10, con lo cual va a estar difícil, pero tengo 464 cristales celestiales mejorados, con lo cual vamos a poder alcanzar unas cuantas legendarias aseguradas, lo cual no nos asegura tampoco el hecho de tenerlo al nivel 10, pero bueno, vamos a hacer el intento igualmente. Vamos a empezar con las invocaciones, primera, segunda. De momento no tenemos legendaria. Recordemos que puede llegar a salir una legendaria en el medio. Fíjense cómo han incrementado la cantidad de cartas épicas que salen, ¿no? Que poco nos interesa y poco nos importa, teniendo en cuenta que no llevan ventajas. Y al no llevar ventajas, básicamente hacen que las cartas épicas ya no las utilicemos como antes. El Genio, Sebastián, que eran cartas que nos gustaban, para reemplazarlas por otras legendarias. Hoy en día, ya sin las ventajas, no valen necesariamente la pena, por lo menos no en la liga en la que estoy yo. Pero bueno, vamos con el primer héroe legendario asegurado que tenemos y hay que ver si sale Dragonino. Bien, primer Dragonino, chicos. Primer Dragonino que sacamos, nos viene muy bien. Vamos a seguir con las invocaciones. Ok, perfecto. No sale otra legendaria en el medio, Ok, perfecto. Segunda legendaria asegurada. Vamos a ver si podemos, si tenemos un poquito de suerte y nos sale justamente Dragonino, el segundo. Y tenemos... Ok, Caballero Flema, no está mal. No está mal porque Caballero Flema creo que lo podemos subir al nivel 8. Sí, perfecto, Caballero Flema al 8. Esto es muy bueno,
Esto es muy bueno. De hecho, hasta podría colocarlo en mi deck en lugar de Squalopes. En lugar de Squalopes. Me gusta, me interesa. Obviamente hubiese preferido Dragonino, ¿no? Pero, bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a continuar con la invocación. A ver si podemos sacar una legendaria en el medio, ¿eh? O sea, sería muy bueno. Ya estamos pisando los 300 cristales celestiales mejorados que me quedan. Ok. Tercera legendaria asegurada. Hasta ahora un Dragonino y un Caballero Flema. A ver. Vamos a ver qué sale. Y... bien, gente. Segundo Dragonino. Vamos por el tercero. Vamos por el tercero. A ver si lo podemos conseguir. Me voy a quedar sin cristales celestiales mejorados. Recuerden... ¡Opa! ¡Dragonino! Dragonino y no en la asegurada, Dragonino y no en la asegurada. Bien, chicos, si sacamos Dragonino acá podemos subirlo al 10 y desbloquear una nueva ranura para el héroe. Ok. Vamos que se puede, Vamos que se puede. Dragonino, por favor. Dragonino, por favor. Y... repóker de picas. No lo puedo creer. Vamos otra vez. A ver si podemos sacar el Dragonino que nos falta para subirlo al 10, Es la mayor inversión en cristales celestiales mejorados que hemos hecho en el canal hasta el momento, Ok, vamos. Vamos, gente, vamos. El Dragonino que nos falta. Por favor. ¡Dragonino! Dragonino, chicos. Nos hemos quedado con 200 cristales. Hemos invertido más de 200 cristales celestiales mejorados para poder sacar a Dragonino al 10. Y lo vamos a conseguir, chicos. 20k de oro. Y fíjense que ya nos agregan la ranura de ventaja adicional. Bueno, 12% de poder general de la cuenta que sumamos. No llegamos al 900%, pero quedamos ahí nomás. Y de hecho vamos a llegar porque vamos a también subir al Caballero Flema al 8. Así que ahora sí. Perfecto para poder llegar al 900%. ¿Qué nos dan? 20 épicas. Bueno, son 20 gorgonas. La verdad, podría haber venido un poquito mejor. Pero bueno. Y a ver, vamos a ver qué ventaja le podemos meter a Dragonino, ¿no? Podemos meterle la del grifo, que en este momento la tengo, si no me equivoco, en otro héroe. Sí, la tengo en el pistolero, pero el pistolero no está dentro de... no está dentro de mis cartas, con lo cual podría funcionar. Inflige un 50 más 1.5% de daño de ataque adicional mientras esté en la mitad del tablero enemigo. El tema, claro, no nos conviene tenerla en Dragonino porque Dragonino nunca se va a meter en la mitad del tablero enemigo, con lo cual no nos termina de convencer, no nos termina de rendir. Los ataques tienen una probabilidad del 15% de infligir también 150% de daño que inflige el héroe a un enemigo cercano al azar. Yo creo que vamos a ir por esta, chicos. Perfecto. Y ya tenemos a Dragonino al 10 con la ventaja adicional. Así que vamos a jugar una partidita con nuestro nuevo Dragonino. Una recomendación que estuve viendo y estuve probando. Bueno, vamos contra Aitekin. Fíjense que los emparejamientos, bueno, en este caso él se ve claramente perjudicado, ¿no? O sea, hay una buena diferencia de poder general de la cuenta. Estamos hablando de un 120%. Y en cuanto a nivel de cartas, él está bastante atrás que nosotros, ¿no? Bueno, por lo menos nosotros tenemos un segundo nivel... un segundo nivel 10, que es en este caso Dragonino. Así que esta partida yo creo que la deberíamos poder sacar adelante sin mayores complicaciones. Tiene que tener algo muy en cuenta, y esto es un análisis también que estuve pensando y estuve haciendo. También lo he comentado con los chicos del clan. Y es que básicamente con el tema de los perks, el juego tiene que alcanzar un nuevo equilibrio. ¿Por qué? Hay mucha gente, como yo, por ejemplo, que suele ahorrar mucho en lo que son monedas de intercambio dentro del juego, como pueden ser dientes, como pueden ser esmeraldas, como puede ser oro, justamente en el caso de que haya algún cambio importante dentro del mismo, como puede ser justamente el tema de los perks. Y la gente que se ahorró dientes y se ahorró oro, bueno, obviamente lo invierte todo en runas, ¿no? Bueno, mismo el tema de las esmeraldas, ¿no? Que yo tranquilamente, con la cantidad de esmeraldas que tengo, podría tranquilamente comprar runas e invertirlo en ventajas, y con eso subiría una barbaridad. Las sigo ahorrando igualmente porque me da cosa gastarlas, pero debería gastarlas y debería invertir en runas. Es mi mejor recomendación porque las ventajas se hacen sentir y mucho, chicos. Hoy en día, de hecho, hasta les diría que es más importante tener ventajas a tener poder general de la cuenta mayor al adversario. Las ventajas realmente han venido a cambiar el juego y a meterle un condimento extra que hace que podamos batallar contra gente que tiene un poder general de la cuenta mayor al nuestro. Por eso les digo que el nivel de cartas de héroes
ahora pasó a ser mucho más importante que el poder general de la cuenta. Tener una carta al nivel 10 y poder ponerle 2 ventajas. Y si esas ventajas las podemos subir al nivel 20, háganlo, chicos. Porque literalmente se rompe el héroe. Todo esto, a ver, hay gente que me ha dicho, no, yo voy a dejar el juego, rompieron el juego, está muy mal. Hay que encontrar un nuevo equilibrio por estas cosas que les digo. Todos aquellos que se hayan guardado estas monedas de intercambio y las hayan invertido absolutamente todas en runas, por ejemplo, tengan en cuenta que van a tener una ventaja enorme con respecto a los que habían comprado héroes y ese tipo de cosas. Con lo cual, tengan a bien darle un tiempito al juego como para que pueda equilibrarse. Lo mismo pasa con lo que van a ser los cambios de balance. Ahora los cambios de balance no solamente van a aplicar a los héroes y lo que puedan llegar a hacer, sino también a las ventajas. Hay ventajas que están mucho más rotas que otras. En este caso, por ejemplo, yo tengo la de muerta, que es esta, la del baluarte, que ignora un 34% del daño sufrido mientras esté en su mitad del tablero. No tiene ningún sentido. O sea, está demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Bueno, él tiene una superfusión acá. O sea, honestamente podríamos aprovechar más el patrón de refuerzo, pero vamos a ejecutarlo igualmente en Kitsune como para poder ver si podemos cerrar la partida de manera rápida. No es una partida que nos debería costar demasiado, así que vamos a intentar cerrarla lo antes posible. Y si podemos hacerlo con los 5 corazones, mejor que mejor. Vamos a ganarle perfecto. Sí es cierto también que está tocando mucha más gente, más que bots. Eso es bueno, obviamente, para el juego. Que no toquen bots significa que, bueno, obviamente la cantidad de jugadores ha aumentado o ha mejorado el emparejamiento simplemente. Algo que he notado también, que esto justamente era algo que les quería mencionar previamente y al final no lo terminé haciendo. Vamos a pasar esta ronda para ver si podemos sacar algo mejor de lo que tenemos ahí. Quizás en la próxima ronda ya sí cerrar la partida. Y es que si ustedes mandan partida y les tarda en encontrar 3 segundos, 4 segundos, cancélenla. Porque muy probablemente les va a tocar con un bot y los bots últimamente están un poquito pesaditos. O sea, está difícil ganarle a los bots. Así que mi recomendación personal es que cancelen esa búsqueda de partida, esperen 1 o 2 segundos y vuelvan a mandar. Como para que pueda encontrarle con una persona. Y generalmente cuando les encuentra con una persona, les encuentra gente, ya les digo, en mi caso particular. Sigo aclarando esto porque, como verán, no estoy teniendo problemas a la hora de lo que es el jugador contra jugador. Y en el gran torneo tampoco. He estado jugando en el gran torneo y lo máximo que me ha tocado es una persona de 1000%. Y tampoco lo siento tan terrible. O sea, puedo hacerle frente a una persona de ese porcentaje general de la cuenta. Ya con las ventajas que tengo, etcétera, que aún me faltan un montón, es cierto. Pero uno se puede arreglar, uno lo puede hacer. El otro día uno de los chicos me estaba preguntando y me pidió recomendación si vale la pena gastar esmeraldas justamente en sacar runas. Y la realidad es que sí. O sea, desde mi punto de vista sí. Obviamente esto son decisiones que tienen que tomar ustedes. Es su perfil, es su cuenta, es su juego. Y obviamente no se guían absolutamente por todo lo que les digo. En mi experiencia y en mi caso, que tengo, si no me equivoco, como 14.000 esmeraldas, todo de jugar gratis. Sí he adquirido algunas esmeraldas de más. Pero honestamente, a ver, si me preguntan, ya les digo, yo las invertiría. Y en cualquier momento lo voy a hacer. En un contenido vamos a invertir, vamos a hacer una gran inversión en runas y vamos a intentar sacarlas. Pero si ustedes no cuentan con tantas esmeraldas y dicen, no, bueno, no estoy del todo convencido, no lo hagan, chicos. O sea, no se guíen por todo lo que los puedo decir yo. Mi recomendación es que lo hagan, pero la decisión final es de ustedes. Después no quiero lloros, después no quiero, pero Nachito, vos me dijiste. No. Yo, lo mío son recomendaciones simplemente y tómenlo de esa forma, de esa manera. Bueno, una partida que se nos está complicando un poquito más, 1, 2, 3, 4, 5 superfusiones que tiene él, 1, 2, 3, 4 que tenemos nosotros. Y de hecho esta ronda hasta también podríamos llegar a perderla, esperemos que no. Pensé que la partida la podía llegar a cerrar con los 5 corazones. Bueno, ya estamos en 3 y nos está costando una barbaridad. Su grifo está haciendo estragos, Su grifo está haciendo estragos en mis filas. Vamos por la debilidad de Escolopes, a ver si podemos burstear o si podemos eliminar rápidamente sus tropas, porque ya me estoy empezando a preocupar, Ya me estoy empezando a preocupar. Y no tiene tantas ventajas como para decir, bueno, me está complicando por eso. Bueno, yo creo que con la superfusión ya de muerta deberíamos liquidar el trámite, O sea, está dentro de lo que es el centro del campo, con lo cual muerta debería aprovechar estas 2 ventajas
que tiene. No está en la mejor columna porque recordemos que la ventaja del repóker de picas lo que hace es teletransportarte a una tropa rival. La primera que tenga en la columna la teletransporta hacia atrás. En este caso lo ideal sería haberla colocado en esta columna o en esta de Escualopes para tirarle el Don Madroño o la metalera para atrás. Ya con eso te digo, aseguraríamos la partida prácticamente en su totalidad. Pero bueno, aún así, en este caso creo que no va a ser necesario. O sea, deberíamos cerrar la partida en esta pelea, si no me equivoco. A ver, ya con la muerta y su ventaja ya deberíamos ganarla, ¿eh? Ok, se muere su grifo. Ojo, mucho ojo. Muerta, tanquea, aguanta. Ah, tiene el stun. Ah, tiene el stun del pato. Eso es lo que nos está complicando la existencia, ¿eh? Bien, menos mal que la pudimos cerrar, chicos. Menos mal que la pudimos cerrar, chicos. Tenía el stun, si no me equivoco, épico del pato. Y eso es lo que nos complicó absolutamente todo. O sea, seguro era la rara de 2 segundos o la épica de 3 segundos. El pato sigue estando brutalmente roto. O sea, honestamente es increíble lo que te puede complicar el pato. Bueno, fíjense su daño de su dragonino al nivel 10. No tiene todavía la siguiente ventaja. No tiene 2, tiene solamente una. Así que bueno, hay que tener en cuenta esto. A ver, ¿en qué nivel tenía la ventaja? Ok, nivel 3. El pato tenía su ventaja en nivel 1. No ha leveleado mucho las ventajas este señor, ¿eh? Y es algo crucial, chicos. Leveleen las ventajas. Creo que desde mi experiencia, en lo poco que lleva la actualización, que es básicamente 3-4 días, tener las ventajas en nivel alto marcará una diferencia brutal. Muy, muy importante. Con lo cual, mi recomendación también es que primero copen a todos sus héroes de ventajas, los héroes que ustedes tengan en su composición. Olvídense de lo que es la composición de la semana, o sea, lo que es la facción de la semana y las ventajas que pueda llegar a traer. Ha quedado muy obsoleto en cuanto a lo que ha sido la salida de las ventajas y el nivel de las cartas de los héroes. O sea, armen sus composiciones como ustedes quieran, prioricen el tema de las hachas, sí, para poder completar por lo menos lo que es el pase de... Perdón, estoy entrando en todo menos en lo que tiene que contraer. Que es la búsqueda de runas. Completen esto, las recompensas están muy buenas, no son difíciles de sacar. Es simplemente ganando partidas, participando de gran torneo. Jueguen mucho gran torneo para poder sacar dientes y poder comprar runas. Eso sí, los dientes inviértanlos en runas. Yo les diría que no los inviertan en cartas legendarias porque no me termina de rendir, no termina de convencer. Legendarias se pueden sacar por medio de cristales celestiales mejorados y mientras inviertan esmeraldas en lo que son los desafíos, van a tener muchísimos cristales celestiales mejorados para poder seguir sacando legendarias. Y ahora sí, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Hemos conseguido a Dragonino, pudimos ponerle una ventaja extra. Como para poder seguir sacándole el jugo a este héroe. Le pusimos la ventaja del pistolero. Así que nada, vamos a ver cómo me sigue yendo en las próximas partidas. No olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. La semana que viene ahorren cristales celestiales mejorados porque se viene Oso Morapio, nuevo héroe que todavía no está disponible, solamente está disponible para probarlo dentro de lo que es el gran torneo. Tiene pinta de estar bastante bueno, por lo menos en lo que es el PvP, en lo que es jugador contra jugador. No sé si en gran torneo termina de rendir del todo, así que quédense tranquilos igualmente que en cuanto lo tengamos disponible, lo vamos a buscar, lo vamos a sacar y lo voy a traer para que ustedes puedan sacar sus conclusiones si realmente vale la pena o no este nuevo héroe. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.